Hoy os quiero hablar de cómo nos influyen o nos afectan las relaciones de segundo grado de parentesco, por ejemplo, las de los tíos, en nuestras propias relaciones. Y ahora veréis por qué. Yo lo voy a contar en primera persona, que lo he vivido, por si alguien se siente identificado y le puede servir de ayuda. Por ejemplo, cómo a mí me han afectado las emociones que yo llevaba de la relación que tuvo mi padre con sus hermanos. Mi padre tuvo una relación con sus hermanos conflictiva. Digo conflictiva porque pasaron de tener una empresa en conjunto a no hablarse. Durante 9 años estuvimos sin hablarnos con ellos. Claro, yo era bastante pequeña y escuchas las conversaciones de tus padres, los que ellos me decían, pero claro, bastante tienes tú con tu día a día como para prestar atención a otras cosas. El caso es que yo no era consciente de esto. Yo era consciente de que este problema le había causado la enfermedad a mi padre, pero pensaba que ahí se cortaba, que esto había quedado ahí, que a mí eso no me estaba afectando para nada. Habéis visto, si alguien ha escuchado algún vídeo más de este canal, de cómo yo he tenido problemas con las relaciones, con todo tipo de relaciones, tanto relaciones de pareja como relaciones de amigas, como relaciones en el trabajo. Claro, yo no me había dado cuenta de que esta situación de mi padre, estas emociones de mi padre, yo las estaba manifestando en todo este tipo de relaciones, porque claro, yo la relación con mis hermanos es maravillosa. Imaginaros qué contradicción. Claro, mi padre, al tener esos problemas con sus hermanos, y coincidían que eran todo lo contrario a la familia de mi madre, pues claro, nos han inculcado mucho que nos teníamos que llevar bien los hermanos, pues lo típico. Mejor hablar las cosas, que se enquisten, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la verdad es que la relación con mis hermanos que tengo yo es brutal, o sea, tenemos una complicidad muy grande. ¿Cómo me iba a imaginar yo que me iban a estar afectando este problema en las relaciones, la relación que había tenido mi padre con sus hermanos, que era lo que me iba a estar a mí afectando en el siguiente tipo de relaciones? Es decir, no se te manifiestan igual, pero sí te generan, que ahora os voy a explicar, conflicto con el resto de relaciones para que tú te des cuenta de qué está pasando. Entonces, claro, yo he investigado muchísimo porque yo recuerdo que solamente una vez, con uno de mis hermanos, tuvimos un pequeño así riquirrafe, una vez, en 50 años, un poco de riquirrafe, y estuve un poco investigando y aparentemente parecía que estábamos heredando algo, pero como que se cortó y continuó la relación. Entonces, claro, yo ya nunca más le presté atención a este tema. Yo sí que lo veo en las publicidades, que se heredan los karmas familiares, y no es que se hereden los karmas familiares en sí, son igual que heredamos los genes, es decir, la estatura, ciertas características físicas, ciertas características de comportamientos, de cómo actuamos, incluso de cómo hablamos, pues también heredamos cómo gestionamos esas emociones. Pero claro, eso no nos lo dice nadie. A ver, sí que nos lo dicen, porque nos dicen, ay, es que yo me parezco a mi padre, tengo este carácter, ¿no? El carácter o la manera de expresarme,
o es que soy tímida como podría ser mi padre, o es que tengo esta manera de, tengo estas ideas como tenía mi padre. Pero no profundizamos en más cosas, claro. Nosotros, mis hermanos y yo, estamos siempre muy orgullosos de la buena relación que tenemos. Es decir, uno descuelga el teléfono y el otro está allí ya para ver lo que necesita. Es, por ejemplo, todo lo contrario de lo que hemos vivido en la relación de mi padre con sus hermanos. Pero claro, cuando yo empiezo a estudiar y a investigar estos problemas de relaciones que estaba teniendo con el resto de personas, principalmente de mis amigas, es cuando descubro estas herramientas que me hacen ser consciente de cómo esta relación que mi padre ha tenido con sus hermanos, qué cosas internas había heredado yo, tipo pensamientos, tipo creencias, tipo emociones, que las estaba manifestando en otro tipo de relaciones. Entonces, claro, nunca nadie me había hecho ver cómo esto me estaba afectando. Por eso os quiero insistir y quiero hacer hincapié. Ya sé que es difícil explicarlo sin ejemplos, pero en el momento en que yo descubrí esto, qué emociones son las que yo estaba heredadas de mi padre, en este caso, gestionando mal, es cuando pude empezar a solucionar estos problemas. Por eso tengo tanto interés en darlo a conocer, tengo tanto interés en que lo conozcáis y que si hay personas que se encuentran en la misma situación que yo, de verdad, que sepan que hay una solución para esto. Porque yo he ido explicando en alguno de los vídeos el proceso de un tipo de relación, cómo se estropea cuando tú das tanto y esperas recibir. Pero claro, me buscaba 20.000 excusas. Pues esto es un problema de que no he gestionado bien esto. O esto es un problema de que no he gestionado bien los límites. O el tiempo. O que me he equivocado con la persona. Y al final no tiene nada que ver con todo eso. Tiene que ver solo con nosotros mismos. Insisto muchísimo porque yo era una de las personas que creía que me miraba dentro y que no buscaba culpables en el exterior. Recuerdo de leer muchos libros de autoayuda en lo que nos dicen esto, es decir, tú no busques fuera cuando tienes que buscar dentro. O sea, yo recuerdo que tendría 15 años y ya me decían eso. Pero claro, me decían, ¿buscar dentro? ¿Y eso cómo se hace? Porque claro, es muy fácil que te digan, busca dentro, y la otra cosa es cómo se hace, cómo se busca dentro. Cuando tienes entre 15 y 20 años y te dicen que busques dentro de ti. Por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo viajar, salir de viaje, era mi mayor ilusión. Y me decían, es que no tienes que buscar fuera lo que tienes que buscar dentro. ¿Cómo os creéis que yo interpretaba eso? A mí eso me sonaba chino. Lo estoy empezando a entender ahora. Ostras. Pero claro, que te digan que tienes que buscar dentro con 20 años, el no saber qué, porque no entendía nada, o sea, mi cerebro no entendía qué tenía que buscar dentro de mí. Luego, con los años, te das cuenta de que sí que tienes que buscar dentro de ti. Porque si un problema de relación con X personas se te repite varias veces en la vida, ya dices, ostras, pues esto es cosa mía, no es cosa de los demás. Pero aún así, te entra en la mente, pero no te entra en el cuerpo, no te entra en el alma o en el corazón. Porque es muy difícil conectar con esas emociones. Porque hay que saber descubrir qué emociones, primero, qué emociones son las que te están afectando. Esas emociones, de qué creencias vienen y de qué pensamientos vienen.
Y esos pensamientos, ¿de quién los has heredado? ¿O a quién estás imitando? Porque todos sabemos que los hijos cuando somos pequeños imitamos a los padres. Claro, si a todo esto resulta que yo físicamente me parezco a mi madre y tengo un carácter más parecido a mi madre, que no tiene nada que ver con mi padre, pues tú buscas a veces es como buscar una aguja en un pajar. Claro. ¿Cómo puedes tú conocerte a ti misma o reconocerte a ti misma? Yo os digo que ir dando palos por ahí, ir investigando, no es la solución. A ver, esto me ha ayudado mucho, me ha ayudado a avanzar en muchos momentos de mi vida, pero es lo que siempre os comento, era dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás, o dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, me da lo mismo la medida. O sea, sí que iba avanzando, pero retrocedía, avanzaba y retrocedía, es decir, es la típica sensación de, ostras, pero qué gran esfuerzo tengo que hacer para avanzar en este tipo de relación para que luego el resultado sea tan pequeño, por ejemplo. Era la sensación que tenía, o sea, era como una lucha constante para ver resultados, evidentemente, porque si no, no hubiese llegado donde estaba, pero resultados pequeños. Y realmente un resultado profundo, intenso, como dice una compañera mía, cuando tú lo descubras, cuando tú lo pruebes en ti, este sistema que es tan efectivo, te vas a arrepentir de no haberlo probado antes. Porque es un cambio de vida brutal. Pero claro, ¿cómo tú vas a saber que te está pasando eso? Muy sencillo, cuando tienes cualquier tipo de problema en la relación. Y todos tenemos problemas de relaciones. Si no tenemos en la pareja, tenemos con los padres. Si no tenemos con los padres, tenemos con los hijos. Si no, tenemos con los amigos. Si no, tenemos con los hermanos. Os lo digo porque lo veo día a día. O sea, no hay una sola persona que no venga con un problema de relación. Lo primero que hacemos es buscar al culpable el otro. O sea, a mí me vienen muchísimas mujeres separadas. Entiendo que es algo en común que tenemos. Claro, al final siempre te va a llegar alguien que tenga la misma problemática que tú. Pero es muy difícil llegar a ellas porque lo primero es que el otro es el culpable. Pero es que yo lo veía así. Yo recuerdo a la primera terapia que fue que me dijo, es que eso no importa. Es que no importa cómo sea la otra persona, me importa cómo seas tú. Y entonces a mí no me gustó. No me gustó porque si yo no podía defenderme quién era yo y no podía estar acusando a la otra persona lo mal que lo estaba haciendo, porque evidentemente si tú dejas de estar con alguien o esa relación se ha roto, tú siempre buscas culpable al otro. Yo todavía no he oído decir a nadie, que sea responsable de una ruptura en una relación. A nadie. Todos buscamos culpable a la otra persona. Entonces, de momento tenemos un muro que derribar. Porque mientras que estemos pensando que el otro es el culpable y el responsable, no nos responsabilizamos de nosotros mismos. En el momento en que empezamos a responsabilizarnos de nosotros mismos, yo no digo que cambiemos, ni que tengamos que cambiar a la otra persona, ni que tengamos que
que fustigarnos y que decir que nosotros somos los culpables de que esa relación haya terminado. No voy por ahí. Voy porque seamos conscientes de qué tenemos que hacer o qué queremos hacer para que no nos vuelva a pasar eso, que son dos cosas distintas. Pero claro, nos queremos pensar que nos hemos equivocado con esa persona y vamos a encontrar a otra persona en el tipo de las relaciones. En el ejemplo de la familia, pues hacemos lo mismo. Buah, es que esta es la que me ha tocado, pues mira, pues me cambio, pues me apoyo en la familia de mi pareja. O me apoyo en la familia de mis amigos, de un amigo. No sé si me entendéis. Quiero decir que nunca buscamos qué hacemos nosotros. No para que esa relación se arregle, porque puede arreglarse o no arreglarse, no lo sé, no tengo la varita mágica, porque depende de nosotros mismos. Pero por lo menos que no tengas ese mismo problema en otro tipo de relación. Porque si una relación no la has sabido gestionar, sea de lo que sea, ese problema lo vas a seguir arrastrando en otro tipo de relación, no en el mismo. Porque la raíz está en nosotros, en que no sabemos cómo gestionar esa relación. Y es difícil que tú solo por ti mismo lo puedas sacar adelante porque tiene una trascendencia bastante importante. Puede estar influyéndote, no a todos, pero a gran parte, estoy segura, que te puede estar influyendo o afectando como a mí, que me viene heredado por mi padre. Cuando yo pensaba que todo mi carácter es de mi madre. Entonces, claro, como no lo hagas con un profesional especialista que haya vivido estas experiencias y te sepa decir cómo las puedes gestionar, pues es bastante difícil. Porque te vas a encontrar que no sabes para dónde tirar. También es cierto que si a mí me hubiesen dicho cómo tenía que hacer esto, pues yo no era consciente. Lo que sí que os puedo decir es que si tienes un problema de relación, de familia, y todos los tenemos, te está diciendo algo, te está dando una información que vale oro. Y lo importante es saber qué información te está dando ese problema y qué haces con esa información. Hay que saber descifrarlo para saber actuar. Esto es como los códigos y los jeroglíficos. Todo nos da mucha información. Todo. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento en el tema de las relaciones, qué información nos están dando para que nosotros mejoremos nuestra vida, o nos mejoremos como persona, o nos desarrollemos como personas. Entonces, o tienes que encontrarte muy mal con este problema de relaciones, que me encuentro a mucha gente, a muchas personas. Lo que pasa que preferimos ponernos una venda en los ojos y no continuar enfrentándonos a eso. Es decir, vamos a cerrar estas heridas emocionales que no queremos que nos afecten. Voy a encerrar bajo llave este problema que tengo con mi familia y voy a buscar otras amistades. Y resulta que sigo teniendo un problema con mi pareja. Pero claro, siempre la responsable es la otra persona. Tú nunca te has dado cuenta de por qué estás actuando así y de por qué estás atrayendo a ese tipo de persona. Y ojo, que yo a veces me volvía loca, me daba cabezazos y decía,
¿por qué atraigo a este tipo de persona? Yo sí que era consciente de que atraía a un tipo de persona que decía, pero si yo no soy así. La pregunta que me tenía que haber hecho era, ¿para qué? ¿Para qué atraigo a este tipo de persona? Pues sencillo, para que yo sepa qué hago con esta situación, qué solución tengo que buscar para mi desarrollo personal, si es que realmente es lo que quiero. Porque si no quieres mejorar tu desarrollo personal, tampoco vas a poder solucionar nada.